Habiendo explorado el tema de las externalidades, vamos con la segunda falla de mercado con la que trabajamos, que es la idea de los bienes públicos. Cuando hablo de bienes públicos, la mayoría de los cursos pasados, la gente piensa que los bienes públicos son cosas aseguradas por el Estado, cosas que la gente considera pública porque son servicios que el Estado provee. Pero los bienes públicos no son eso. Los bienes públicos no tienen nada que ver con lo que la sociedad piense que es público y que no. Algo público no necesariamente en estos términos representa algo que es entendido como público por la sociedad, porque eso es más un tema de opiniones. Los bienes públicos están asociados más a un tema de económico y a dos características fundamentales que tienen los bienes públicos. Los bienes públicos son cosas que el mercado no produce naturalmente porque no pueden ser comercializables. No, o es muy difícil de comercializar. Y las cosas que son muy difíciles de comercializar tienen dos características fundamentales. No tienen, o las cosas que son comercializables tienen dos características fundamentales, que es la rivalidad y la exclusión. Los bienes privados por naturaleza, los bienes en general por naturaleza, tienen la capacidad de excluir a una persona de utilizarlo. Es decir, si yo te vendo algo a ti, te lo puedo vender nada más a ti y no puedo vendérselo a otra. Y puedo no vendérselo a otra persona. Yo puedo excluir a una persona de su uso. Eso quiere decir que se convierte en un bien privado. Y esa cosa se puede utilizar nada más una vez o lo puede utilizar una persona al mismo tiempo. Si yo te vendo una bicicleta, nada más tú puedes utilizar la bicicleta. La bicicleta la puede usar una persona o más, pero no la puede utilizar todo el mundo al mismo tiempo. Es un tema de rivalidad. Entonces, la comercialización de un bien está esclavizada por estas dos cosas. Pero ¿qué pasa con bienes que no tienen rivalidad ni exclusión? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con un faro? Un faro es un bien necesario porque los marinos necesitan el faro para poder navegar y para poder llegar a puerto de forma correcta. Pero ¿quién construye el faro? Porque si yo construyo el faro, yo creo el faro, invierto el dinero en el faro, ¿cómo lo comercializo? Yo no puedo excluir a los barcos que vienen, no puedo decir, este sí y este no recibe la luz. No hay manera de hacer eso. Y todos la pueden recibir al mismo tiempo, no hay rivalidad. Entonces, como no tiene rivalidad ni exclusión, el faro es un bien público y la sociedad ha tenido que inventarse maneras de solucionar la manera de generar este bien, porque este bien no se puede comercializar y no lo genera el mercado por naturaleza. Entonces, esta es la idea de los bienes públicos. Los bienes públicos no son bienes que el Estado provee. El Estado provee muchos bienes que por derechos, por filosofía, se consideran públicos. Pero los bienes públicos, cuando hablamos de bienes públicos, hablamos de la teoría de bienes públicos como teoría económica. Y significa qué tan comercializable es un bien. Y es un problema que un bien sea público porque si el bien es público, el mercado no satisface esa necesidad. Y necesitamos encontrar como sociedad una manera de satisfacer esa necesidad. Ahora, existen bienes públicos puros que no son excluyentes y no hay rivalidad en el consumo. Eso existe. En el mundo existen las plazas, existen varias cosas que son muy difíciles de comercializar. Pero también existen bienes públicos impuros. Existen bienes que tienen un poquito de rivalidad o tienen un poquito de exclusión, pero no son completamente bienes públicos. Esos son bienes públicos impuros. No son ni privados ni públicos, están en el medio. Vamos a ir con un ejemplo un poquito más puntual. Si yo vendo una camisa, yo puedo venderle la camisa a una persona y puedo decir, a esta persona se la vendo, a esta persona no. Yo puedo excluir. Y yo puedo, la camisa nada más la puede utilizar una persona a la vez. Entonces tenemos un bien que tiene rivalidad y tiene exclusión. Es un bien privado, ¿verdad? Ahora, la seguridad nacional, el servicio de defender un país, de defender un territorio. Tú vas a cuando defiendes un territorio, defiendes un país, tú no puedes excluir a algunas personas dentro de ese territorio de recibir la seguridad nacional o no. Porque al final, la defensa del territorio, todo lo que está dentro del territorio está defendido. El servicio que te provee la seguridad nacional
no tiene exclusión. Y no tiene rivalidad porque todos lo recibimos al mismo tiempo y en la misma cantidad. Entonces es un bien público. La seguridad nacional es un bien público. Ahora vamos a ver algún otro tipo de cosas. Esto es un río, un pozo subterráneo, un río. Y un río tiene un problema, que es que se puede comportar como un bien privado, en el sentido de que en este caso específico de este pozo, ahí tiene rivalidad, nada más lo pueden utilizar unas personas al mismo tiempo. Pero al ser algo que es de todos, está ahí en el medio, no puede excluir a nadie de ser utilizado y por lo tanto es un bien que no tiene exclusión, que para mantenerlo tiene que mantener la comunidad. Entonces es un bien mixto, es un bien con un bien público impuro. Ahora, tenemos otro caso en el otro extremo, que es el caso de la televisión por cable. Yo puedo venderle la televisión, una suscripción de televisión por cable a una persona, a una casa o a otra, o una cable de Netflix a una casa o a otra, a una persona u otra, pero yo no puedo decir que una persona va a ser el único que va a ver el contenido, porque esa persona se sienta con sus amigos y comparte la clave yo no puedo decirle si le vendo a una persona, a un padre de familia la televisión por cable, usted es el único que puede ver los canales. ¿Por qué no? Porque eso lo van a utilizar en su casa. Eso es un bien sin rivalidad, pero que sí tiene exclusión. Es un bien público mixto, o sea, un bien público impuro. Y es comercializable por el hecho de ser impuro, porque tiene características de un bien privado, privatizable. Entonces, aquí tenemos un punto medio entre cosas que la sociedad necesita proveer. Y, bueno, evidentemente los bienes públicos tienen un problema de provisión. A veces la sociedad civil provee los bienes públicos. A veces ocurre el tema de que asociaciones de marinas pequeñas crean sus propios faros para que la gente pueda llegar al faro y todo el mundo cumple ese faro. Pero ocurre lo que se llama el dilema del prisionero o el dilema de la acción colectiva, que es que cómo aseguramos que todos paguen por eso. Porque siempre ocurre que viene alguien y no paga. Alguien no paga la junta de condominio, alguien no paga las cuotas, y al final terminan unos pocos pagando y muchos beneficiándose de ese servicio que se provee. Es un dilema moral y es un dilema de todas las sociedades. ¿Quién paga el aseo público? ¿Quién paga cosas que todos disfrutamos? Es un problema que es difícil de establecer. Por cierto, el aseo público capaz también entraría dentro de los bienes públicos mixtos, porque el aseo público lo provee una empresa, pero es muy difícil excluir, si todos vivimos en una misma calle, es difícil decir, tú me recoges la basura a mí y a otra persona no. El problema es ese, ni los individuos ni el mercado tienen los incentivos para cooperar. Entonces, aquí lo que más se estila es la intervención del Estado, que el Estado provea los bienes públicos, que el Estado le dé los bienes públicos a la gente, o lo haga delegadamente, como el ejemplo que acabo de comentar, que es la provisión contratando un contratista. También hay soluciones voluntarias, que es que la solución, el grupo de personas se organizan para tener la solución. La vigilancia privada tiene algo de eso, pero eso tiene costos de transacción y el problema también tiene mucho que ver con el tamaño de los grupos. Este premio Nobel de Economía, Olson, estudió bastante el tema de cómo el tamaño de los grupos genera comportamientos económicos diferentes. Mientras más grande sea el grupo, más difícil es asegurarse de que todos aporten lo mismo. Y es un problema económico importante a la hora de dividir justamente las cargas de nuestra sociedad. Ahora, vamos con la tercera falla de mercado, que es la competencia imperfecta. Lo que tenemos aquí es un mercado de competencia perfecta.
la demanda y la oferta se cruzan en el mismo lugar. Pero a veces la demanda no está así, sino que a veces es inelástica. Y eso le da poder a la oferta para colocar el precio que desee, para subir el precio o bajarlo. Le da control de mercado al lado del ofertante. Esto es competencia imperfecta. Cuando un solo actor tiene el control del mercado, a esto se le llama competencia imperfecta. Claro, hay demandas inelásticas y esto nada más puede ocurrir si hay una sola persona o un solo actor que controla toda la oferta o un solo actor que controla toda la demanda. Y esto ocurre muy a menudo, especialmente en economías de escala. Por ejemplo, cuando uno está proveyendo servicio eléctrico, en los temas de servicio eléctrico especialmente, es bastante común que uno vea que una sola compañía provee todo el servicio eléctrico. Esta compañía podría, en teoría y en la práctica, tiene la capacidad de poner el precio que desee y ganar muchísimo más, estar por encima de la curva del mercado y cobrar cuotas excesivas, etcétera, etcétera, etcétera. O las empresas se asocian y generan lo que se llama un cártel. A esto se le llama un oligopolio. Varias empresas generan un cártel para tener control del mercado. Y el mercado tiene muy pocos competidores. Hay muy pocas personas que compiten. Entonces, como no hay competencia, ellos pueden definir el precio del mercado. Monopolio y oligopolio. El oligopolio tiene que ver con que son varios actores los que controlan el mercado. Monopolio es un solo actor controlando el mercado. Esto genera muchísimos problemas porque, bueno, cuando alguien tiene demasiado poder y controla demasiado el mercado, perjudica a otros o tiene demasiado poder que puede llegar incluso a ser poder político. Algo que pasó mucho durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos es que Standard Oil, la gran compañía de petróleo, la compañía de petróleo más grande del mundo, de la cual se dividieron las grandes compañías de petróleo que hoy en día conforman la industria petrolera estadounidense. Esa industria, el dueño de Standard Oil, John B. Rockefeller, se convirtió en el hombre más rico del mundo gracias a que empezó a quebrar a las otras compañías, a las pequeñas refinerías de petróleo con competencia de precios injusta y tenía la capacidad de subirle el precio a la gente en lo que quisiera porque nadie competía contra él. Las empresas, este señor quebró a muchas empresas pequeñas para poder llegar y eso es un abuso de poder. También tenía poder político y eso fue criticado fuertemente por un movimiento de presidentes progresistas. Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, todo el principio del siglo XX estuvo marcado por este movimiento, Grover Cleveland, y todos ellos se dedicaron al tema de dividir estas corporaciones y lo que hicieron fue convertir a Standard Oil en 40 y pico de empresas para generar competencia, para que estas empresas compitieran entre sí y generaran más innovación y generaran todo lo positivo que es la competencia en el mercado. Recordemos que la competencia es una cosa muy positiva. Lo que hace que el mercado funcione es que hay muchos actores que están constantemente innovando y generando cosas para que el mercado genere, para proveer mejor servicio, para que el precio sea más bajo. Y eso es lo que ayuda a que las sociedades progresen, la competencia. Cuando no hay competencia, esto se destruye. Normalmente, ¿cómo se soluciona la competencia imperfecta? Bueno, una cosa es la regulación, cosa como lo que acabo de comentar de John B. Rockefeller. Otro es promoción de competencia. A veces el Estado lo que hace es promover microcréditos para que haya más empresas y para que haya más competitividad. Le da beneficios a empresas pequeñas para que puedan competir contra las empresas grandes.
Y lo otro es que el Estado a veces compite. El Estado a veces, eh, en países, en países donde no era rentable, por ejemplo, generar energía eléctrica, Venezuela fue un caso en un momento, eh, el Estado se ha dedicado a generar sus propias compañías de energía eléctrica o de servicios para poder generar para poder promover los servicios. Esto es criticado porque a veces esta medida lo que hace es que el Estado se genera en la competencia. Como al Estado no le interesa ganar, el Estado termina a veces quebrando las pequeñas compañías y termina entregando un monopolio a compañías privadas, y el monopolio es artificial, el monopolio es creado por el Estado. Un ejemplo de esto es el caso ruso. Cuando la Unión Soviética se disolvió y Rusia se convirtió en un país independiente en 1989, Rusia le entregó muchas de sus compañías que eran estatales a empresarios que eran amigos del régimen en ese momento. Estos empresarios se volvieron multimillonarios y tenían monopolios y control de la industria, pero gracias a que el Estado se los entregó. A estos señores se les llama a los cronicapitalistas. En realidad no son burgueses, no son competitivos, no han generado valor a la industria, sino que se les conoce como los oligarcas, personas que se enriquecieron gracias al Estado, pero que no compiten contra nadie. Hay otras formas de competencia imperfecta que no necesariamente son los monopolios y oligopolios. A veces hay un tema de información. A veces las empresas grandes o algunas empresas tienen mucho más control de lo que ocurre, de entender el modelo de negocio, de entender de entender dónde están los productores, dónde están las cuestiones. Y esa falta de información es lo que les da el beneficio. A veces la competencia imperfecta no es imperfecta por falta de recursos, sino por falta de información. Y muchas veces la solución del Estado es generar algún esquema mínimo de información compartida. Muchas cámaras de comercio lo que hacen es, que no son parte del Estado, por cierto, eso sería el tercer sector, lo que hacen es dedicarse a promover información sobre determinado rubro para promover que haya competencia y nuevos actores en esa área. También existen lo que habíamos hablado antes, los mercados incompletos. Hay mercados donde las estructuras productivas no están desarrolladas y el Estado a veces tiene que promover, crear infraestructura para que se inventen nuevas estructuras. En el mismo caso venezolano, muchos sectores rurales no habían los incentivos económicos para construir infraestructura de teléfono, infraestructura de electricidad, y el Estado tuvo que construir eso para que después llegaran las empresas a lucrarse de eso, porque no era rentable para ellos hacer la inversión inicial. Entonces, la competencia imperfecta no solamente son los monopolios y los oligopolios, sino también es un problema de la estructura, de las asimetrías de información y las asimetrías estructurales que hay en una economía. Ahora, ¿por qué otra razón interviene el Estado en la economía? Ya vimos que el Estado interviene por bienes públicos, interviene por externalidades e interviene por temas de competencia, fallas de competencia. Pero a veces el Estado interviene, y quizás la mayoría de las veces, estos no son fallas de mercado, pero estas son las otras dos justificaciones, que es la redistribución de la riqueza y los bienes meritorios reprensibles. La idea de la redistribución de la riqueza te dice que en una economía donde hay mucha desigualdad económica, donde el capital está muy concentrado en un punto, si tú no le das capital a sectores, a otros sectores de la sociedad, la economía se estanca y hay crisis económicas. Esto, por cierto, viene de muchas teorías, no solamente marxistas, sino también de los ciclos económicos. Ahora, muchas veces esto se hace por justificaciones más subjetivas, morales, de tratar de promover la justicia social, de tratar de promover que todo el mundo tenga oportunidades. Esto no son fallas de mercado como tal, esto es cómo funciona el mercado, pero es una justificación más moral para que el Estado intervenga.
Y hablando de justificaciones morales, la otra razón, más allá de la distribución, son los bienes meritorios o reprensibles, es decir, regular ciertos bienes. El Estado regula las cosas que generan vicios, el alcohol, los cigarrillos, ciertas drogas, porque generan ciertos efectos en la sociedad y es muy fácil lucrarse de ellos. Cosas como las apuestas son fuertemente reguladas en la mayoría de los estados, y las loterías son fuertemente reguladas en la mayoría de los estados porque son formas de enriquecimiento relativamente fáciles. Entonces, ¿qué son bienes meritorios o reprensibles? También son bienes que por razones sociales o morales son reprimidos. Pero ojo, aquí también hay un factor, no solamente moral, sino también hay un factor objetivo. Un ejemplo que siempre damos en clase es el caso de China. Durante el siglo XVIII, el imperio chino era un imperio muy distinto al imperio, a todos los demás imperios, y los chinos tenían un balance comercial a favor de los británicos. Los chinos eran los únicos países del mundo, el único país del mundo donde se podía conseguir té y seda, y los británicos compraban mucho té y mucha seda. Por razones culturales, los británicos se enamoraron del té y importaban muchísimo té, y todo eso se lo pagaban a los chinos con plata, que era lo único que los chinos querían, que el gobierno chino, el imperio chino quería en ese momento recibir. Pero ocurrió lo siguiente, el desbalance comercial era tan grande que los británicos no querían producir, ya estaban perdiendo mucho. Entonces ellos tuvieron que buscar algún tipo de cultivo que generara los mismos réditos que generaba para los chinos el té. Y lo que consiguieron fue algo en la India, el opio.